Desde hace mucho tiempo los pueblos indígenas han mantenido una relación muy cercana con el medio ambiente. Esa relación se basa en la reciprocidad. Básicamente, esos seres humanos ganan vida al depender directamente de los recursos que les provee el medio ambiente. Hablamos de actividades que han ayudado a nuestra especie en un tiempo en donde se debió realizar sí o sí para sobrevivir. Estamos hablando de la caza y la recolección. Pero en esa misma actividad se hace por proteger y conservar dichos recursos. Lo inhumano aquí es que hay otros humanos que demandan propiedad privada, propia o civil, y dejan a estos pueblos indígenas con menos del 11% de una propiedad que les corresponde. Hablar de 300 millones de personas en todo el mundo que pertenecen a esos pueblos indígenas es poco, pues representan cerca del 10% de los habitantes con menos renta del planeta, según el Banco Mundial. De ahí que se debe de reconocer las violaciones en materia de derechos humanos contra los pueblos indígenas, como asesinatos o abusos contra activistas. Pues eso implica, como lo que vemos en las demandas sociales de la ciudad con sus ciudadanos, igualdad de género, igualdad de bienestar, un mejor desarrollo integral y gozar de una libertad plena. Algo de lo que todo ser vivo en este planeta le debería de ser inherente. Algunos métodos que se necesitan saber para conservar la biodiversidad son mejores políticas de conservación de bosques tropicales para incorporar las culturas locales. O sea, debe de existir un enfoque biocultural que permita tener una mejor alianza con pueblos indígenas y ciudadanos. Esas mismas políticas deben reconocer a los pueblos indígenas como factores potencializadores de la conservación. También, como lo hacemos con las costumbres o tradiciones civiles, debemos de promover la transmisión del conocimiento ambiental local a las siguientes generaciones. Pues así se evitaría que la gente pierda esa noción de lo que ocurre en su propio ecosistema. Y eso apenas es un preámbulo acerca del cuidado del medio ambiente que todos, desde nuestra trinchera, debemos de generar. Pues prefiramos tener un mejor planeta en donde vivir y coexistir no solo con los demás seres humanos, sino también con los otros animales que nos permiten ser quienes somos en esencia. Y los pueblos indígenas sí lo saben. El problema aquí es que nosotros, los civilizados, ni siquiera somos ambientalistas y ni tenemos una buena educación civil. Otra de las recomendaciones que nosotros podemos considerar para la solución es que se deben buscar empresas que generen cadenas productivas que involucren a la población y ayuden a la conservación. Por ejemplo, para darle la importancia adecuada al rol que tiene un gigante verde esencial que suministra humedad a Sudamérica. Para regular el clima, que captura grandes cantidades de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, y que nos regala esa hermosa postal que deleita nuestras córneas con su impecable estética. ¿Qué más debemos de hacer? Mira, es muy difícil hacerte entender con un simple videíto, pero la verdad es que si tu único patrimonio que tienes llamado casa estuviera en llamas, estuviera inundado o simplemente deteriorado, harías algo. El que intentaran demolerlo, robártelo o quitártelo para construir algo más implicaría que verdaderamente actuaras, porque ese patrimonio lo has hecho tuyo con el tiempo. Has puesto en él tu vida y ahora sí se vería esa entrega para que no le pase nada. Pero nuestro comportamiento ante esta situación climática es de tranquilidad, por estar en una era en donde entender es secundario. Pero la ejecución conductual ante esa situación es pieza fundamental para, ojo con esto, no cambiar el planeta, sino mantenerlo. Hoy día gozamos más de esta información, pero ante nuestro nivel de actuación somos ignorantes o cínicos por saber que pasa algo en nuestro ecosistema que nos perjudica y aún así no hacer algo al respecto. Eso es lo que nos lastima directamente. El problema es que ver las noticias acerca del cambio climático no es ver de cerca la afectación a la biodiversidad.
O sea, como no lo vemos, no lo vivimos, no lo presenciamos, no nos perjudica. Y eso hace que no hagamos algo al respecto. Debemos vivirlo, debemos presenciarlo, debemos tener una experiencia personal para que esa afectación global la hagamos evidencia propia. Y es triste porque no nos ponemos en el lugar de otras especies que la padecen más que nosotros, al perder su hogar o vivienda. Lo que nos relaja en las noticias es conocer, escuchar que hay un problema de cambio climático. O sea, saber que tiene nombre nos tranquiliza. El no ver verdaderamente cómo afecta a otros organismos no nos alarma, no nos inquieta y no nos importa. Como por ejemplo, lagartijas comunes que tienen que desplazarse a un sitio en el cual tienen que cambiar tanto filogénica como ontogenéticamente su vida. Y es demasiado radical para una especie que se ha adaptado por otra especie que se ha disque beneficiado. Mira, aunque el planeta Tierra se esté calentando rápidamente, no lo percibimos tan rápido como deberíamos para sentir una verdadera amenaza y en verdad actuar, pues nuestra visión causa-efecto es pobre, por la desgracia de nuestra tan necesitada y usada contigüidad. Pues como ya sabrás, aquí en Código de Héroes ponemos muy en claro que nuestra toma de decisiones no es muy buena que digamos, y sobre todo cuando es de riesgo. Por ejemplo, nuestros economistas conductuales consentidos Daniel Kahneman y Emon Stapersky estudiaron la percepción del riesgo de los humanos y muestran que tenemos dificultades para juzgar la frecuencia y la magnitud de los eventos. Y se lo debemos a nuestro recuerdo con lo que ha sucedido contiguamente. Llámese memoria para los mortales, que queda mejor explicado con el sesgo de disponibilidad. Sumado a eso, tenemos una aversión más marcada a las pérdidas a corto plazo e indiferencia a largo plazo. Y hay una estimación muy interesante, aunque muy lamentable también. Se calcula que el tiempo que hace falta para que todo el mundo, llámese personas, demos cuenta del problema real de calentamiento global, se necesitan pasar unos 86 años para que podamos vivir en nuestras propias carnes el fenómeno climático y entonces sí haya un consenso social unánime. O sea, tenerla ya bien ensartada prácticamente. Lo patético de todo esto es que los dinosaurios no sabían que se iban a extinguir y hacer algo al respecto para evitarlo no les iba a ayudar mucho de todas maneras. Pero nosotros, bueno, solamente gozamos del sesgo optimista. Ese es el problema. El problema con nuestro cerebro para tener un enemigo es que requiere de la información de la imagen de una persona, un animal no humano o un microorganismo repugnante que actúe de forma abrupta e inmoral hacia nuestra persona o hacia nuestros seres cercanos. ¿Cómo hacerle entonces para que podamos concebir al cambio climático como enemigo y combatirlo? Ahí el verdadero problema, porque nosotros mismos somos el enemigo. Pero supongamos que todos ya vivimos en nuestras propias carnes el cambio climático, prácticamente vivir ya en el infierno. O sea, ya todos la tenemos bien ensartada. ¿Empezaríamos a actuar? Desafortunadamente, muchos de nosotros nos quedaríamos en la pensativa manera de actuar sin actuar en sí. Nos quedaríamos mirando solamente unos a otros porque nuestra cooperación condicional está tan defectuosa que reinaría en nosotros no un miedo, sino el efecto espectador. Lo otro igual de triste, pero real, es que este video no hará que te preocupes por tu planeta, porque simplemente tienes mejores cosas que atender, como tu empleo, tu búsqueda de alimento, comerlo, dar la atención a tus hijos o pareja, evitar una enfermedad o una disputa legal. Es una condición natural en nosotros. No podemos preocuparnos por muchas cosas graves a la vez. Pero nuestra misión aquí en Código de Héroes es que tú veas que ya la tienes bien ensartada. Porque de otra manera no harías algo que nos beneficie a todos y seguirías beneficiándote a ti mismo con el pretexto de que estás viendo por darle de comer a tus hijos. Pero más que nada lo haces para evitar que no te chinguen por si fuiste a trabajar o te hiciste pensativo en actuar. O sea, le estamos diciendo a tu cerebro que la situación que vives es muy compleja y radica en todas las acciones que hagas a partir de las decisiones que tomas. En otras palabras, si no haces nada para ser como un indígena,
Para ver por tu planeta es como si no vieras por darle de comer a tus hijos, y es literal. Si no le das de comer bien, como no le dejas un buen futuro, prácticamente no te preocupas por ellos. A pesar de que digas, yo les quiero dejar estudios para que sean mejores personas. La pregunta es, ¿mejores personas para quién? Aquel arquitecto, como abogado, como constructor, como ingeniero civil, como comerciante, como político, que le está quitando las tierras como su vida a personas que no estudiaron. Por eso te recomendamos que viajes, que vivas, para que veas las sequías, las olas de calor, el fuego que abrazó a pueblos, las marcas de inundaciones. O si no puedes viajar, quédate en casa, observando, pero observando, no viendo. El agua de tu llave que sale a diferentes horas restringidas. Esos mosquiteros que tienes para cubrirte del dengue, zika o chikungunya. El que te despiertes varias veces por la noche por el calor. Todo eso es porque ya existe el problema del cambio climático y no estás observando que se aproxima su gravedad con mayor rapidez. Si empiezas a observar que es sufrible, que es abrupta y que es dura tu forma de vivir, y que eres lo suficientemente inteligente para saber que necesitas ese cambio de paradigma, las acciones que harás de ahora en adelante van a valer la pena. Por eso necesitas ver crisis, casas en llamas, refugiados climáticos para que tu cerebro tenga experiencias y pueda irse entrenando, aunque sea. El 2020 se proclamaba como el superaño para la biodiversidad, una oportunidad para abordar el estado nefasto del mundo natural. El Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica iba a presentar en octubre de este año en la Gran Cumbre Mundial un plan para que se aborde la pérdida de la biodiversidad para las próximas décadas, que pretende garantizar derechos para los pueblos indígenas y las comunidades locales e incluir medidas de equidad a nivel mundial. Vamos a ver cómo termina eso. Mientras hoy en día no hay mecanismos de cumplimiento que garanticen que los países cumplan con sus compromisos voluntarios, que para resumírtela es debido a un grupo muy pequeño pero muy poderoso que puede controlar a grupos muy grandes. Aquí la desviación de tu atención es, ¿tú puedes tener compromiso por eso que te permite seguir viviendo? ¿O esperas vivir, o mejor dicho, esperas a que tus nietos vivan como en un video de Sigur Rós? Pues el problema no nada más son los bosques o el clima, sino que incluye diferentes factores que lo componen, como alimentación, desigualdad, vivienda, desarrollo, agua, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, biodiversidad. Por eso debemos copiar la capacidad que tienen los pueblos indígenas, porque es vital para la humanidad, para poder conservar nuestro planeta en las mejores condiciones y que alguien más lo pueda apreciar y mantener para cuando nosotros dejemos de existir.